Semana pasada. Me diga que nada, hermano. Entonces lo agarramos y lo ponemos en disciplina todos. Amén. 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 Gloria a Dios. En esta noche vamos a hablar. Esta es la segunda clase de el liderazgo que estamos levantando en nuestra iglesia. Entonces, esta segunda clase tiene un nombre muy significativo: fidelidad y lealtad. Diga que esto lo pasa. Fidelidad y lealtad. Amén. Ese es el título de esta enseñanza en esta noche. La fidelidad es la virtud más fuerte que el ser humano debe adoptar de Dios. Amén. Amén. Nosotros hemos adoptado todas las cosas, pero no adoptamos fidelidad. Amén. Queremos adoptar las bendiciones, queremos adoptar el poder, queremos adoptar la gloria, la unción de Dios. Pero cuando nos habla de fidelidad, el Espíritu Santo nos quiere hablar de fidelidad. Fidelidad a la palabra, fidelidad a Dios, fidelidad a nuestros pastores, fidelidad a nuestros hermanos, fidelidad a nuestras esposas, los que tienen esposos, los que tienen amigos. Entonces allí es cuando empieza a temblar las piernas. Amén. Porque no queremos ser fiel a Dios. Y es uno de los momentos que todo cristiano debe enfrentar. No es fácil sentarse allí y que alguien se levante y te diga: tú tienes que ser fiel por esto y por esto, y que tú dispongas tu corazón con humildad a caminar en la fidelidad a Dios primeramente, luego a los pastores, a tu iglesia y a tus hermanos. Amén. Amén. Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Usted puede apuntar allí, Deuteronomio capítulo 7, verso 9. La fidelidad te lleva a alcanzar un nivel de gloria mayor. Usted debe comprender eso en esta noche. Amén. La fidelidad te sube a un nuevo nivel. Por eso es que hay que ser fiel. Amén. Hay que tener lealtad. No es la misma cosa fidelidad que lealtad, y vamos a estar desarrollando eso. Todo líder debe ser fiel. Un líder que es infiel no es líder. Amén. No es líder. Porque todo líder que Dios levantó siempre fue fiel a Dios. Entonces es allí la base y el fundamento del buen cristiano. Amén. Deuteronomio capítulo 7, verso 9 dice lo siguiente: conoce pues que Jehová tu Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta mil. Amén. Aquí se corre un poco más. Ya no son cuatro generaciones ni tres, sino que son 1000 generaciones de aquellas personas a las cuales son fieles en el Señor. Amén. Y usted debe comprender eso. Decíamos que la fidelidad es la virtud más fuerte que el ser humano debe adoptar de parte de Dios. Amén. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso lo hablamos la semana pasada. Entonces, si Dios es fiel y Dios es soberano, nosotros tenemos que ser fieles y tenemos que ser soberanos a esa palabra. Amén. O fieles a esa palabra. Amén. La fidelidad te lleva a alcanzar un nivel de gloria mayor. Vamos a desarrollar eso. La Biblia establece acá que Jehová, tu Dios, es fiel y que va a guardar los mandamientos. Es allí que tú vas a ser bendecido, tú vas a ser lleno de gloria por causa de la fidelidad a Dios. Entonces el primer tema que vamos a desarrollar es el siguiente: la fidelidad te lleva a alcanzar un nivel de gloria mayor. Lo abrí con Deuteronomio capítulo 7, verso 9, para que usted pueda comprender que su Dios es fiel a la palabra y es fiel a aquellos que le son fiel a Él. Amén. Amén. Entonces la fidelidad te lleva a alcanzar, punto número 1, la fidelidad te lleva a alcanzar un nivel de gloria mayor. Mateo capítulo 25, verso 21 dice lo siguiente: y su Señor le dijo: bien y buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Amén. Si has nacido de nuevo, debes ser fiel a Dios, a tu pastor y a tu iglesia. Amén. Amén. La palabra de Dios dice en Mateo 25, 21, repito de nuevo: y su Señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Habemos muchos de nosotros que quizás no queremos ser fiel. Habemos muchos de nosotros que no somos fieles al Señor. Habemos muchos de nosotros que queremos crecer primeramente para poder ser fiel a Dios. Y Dios no trabaja así. Los grandes ministerios, los grandes hombres de Dios, los grandes ministros del Señor que se han levantado, algún día fueron fieles no poco,
porque no hay árbol grande que no ha sido pequeño, no hay ministerio grande que no haya sido pequeño. En pocas palabras, todo comienza con un pequeño grano de mostaza, con un pequeño grano de fe en tu corazón. Entonces el ministerio va a ir creciendo, pero a ese pequeño grano que está dentro de tu corazón, esa pequeña semilla, tú tienes que ser fiel, amén. Tú tienes que ser fiel. Por eso es que la fidelidad te lleva a alcanzar un nivel de gloria mayor. Tú puedes comprender en esta noche que cuando tú eres fiel a tu Dios, a tu iglesia y a tu pastor, tú caminarás de manera diferente, porque si no poco fuiste fiel, tienes un destino profetizado y un destino, por llamarlo así, profético, que vas a tener en una vida de bendición por causa del nombre del Señor. Porque Deuteronomio capítulo 7 verso 9 dice que Dios es fiel a aquellas personas que le son fieles a ellas y que cumplen los mandamientos hasta 1000 generaciones después. Amén. Dime el que está a tu lado, 1000 generaciones después. No veo que nadie trajo agua. La fidelidad te lleva a alcanzar, entonces puedes comprender un nivel de gloria mayor. Amén. Escuche esto: si has nacido de nuevo, debes ser fiel a Dios, a tu pastor y a tu iglesia. Porque toda persona que ha nacido de nuevo recibió su verdadera identidad. Porque la persona que es infiel, la primera persona que fue infiel, ¿cómo se llamó? Estoy hablando de personas. Amén. Lucifer se rebeló contra Dios allá. Amén. Pero la primera persona que fue creada en la tierra, imagen y semejanza de Dios, que fue Adán. Amén. Para que usted vaya entendiendo, fue Adán. No estaba usted equivocado, porque también es el padre de la infidelidad, porque a causa de esa infidelidad el primer hombre fue infiel. Amén. Entonces vamos bien allí. Está muy bien tu respuesta. Entonces, el primer hombre que fue infiel fue Adán. Entonces, la infidelidad, ¿de dónde tiene su cimiento? ¿De dónde tiene sus raíces? Amén. Amén. ¿De dónde tiene? Del enemigo, de Lucifer, como usted lo acaba de decir, de Belcebú, como usted lo acaba de decir, del diablo. Entonces tiene esas raíces, viene de él, porque él es el padre de la mentira, pero también es el padre de la infidelidad. Él quiere que tú le seas infiel a Dios para que tú puedas perder el Edén que perdió Adán, para que tú no puedas tener la verdadera identidad. Pero cuando tú aceptas a Jesucristo, tú naces de nuevo, recibes la verdadera identidad, y una de las características que tiene esa identidad es caminar en una vida de fidelidad a Dios, a tus pastores, a tu iglesia, a tus amigos y a todo lo que tenga que ver. Tú vas a caminar en fidelidad para que Dios te pueda bendecir. Amén. Diga que está a tu lado: Dios me va a bendecir. Entonces, la gente que es infiel, usted puede ver que por su fruto los conoceréis, de que no han nacido de nuevo, porque no han sido fiel a Dios, no han sido fiel a su iglesia, no han sido fiel a sus pastores, no han sido fiel a sus amigos, no han sido fiel a su prójimo, por causa de que hay una raíz que no ha sido cortada, y una enseñanza que no se les ha dado. Y así andan muchos jóvenes, muchos ministros, que no es culpa de ellos, que andan saltando, que andan brincando, que no es culpa de ellos, que hayan sido infieles en un tiempo, sino que no se levantó un mentor y les enseñó que la fidelidad trae bendición, pero la infidelidad te hace perder a ti la bendición que Dios te quiere dar. Amén. Entonces, el enemigo tratará de buscar una infidelidad ante Dios, ante tu pastor o ante tu iglesia, para poder avergonzarte, juzgarte y acusarte. Avergonzarte, juzgarte y acusarte. Lo hizo muchas veces con Daniel. Él va a buscar a que tú seas infiel, porque él sabe que él fue infiel. Y una de las cosas que perdió el querubín que cayó del cielo, el querubín que se llamaba Lucero, hijo de la mañana, lo dice Isaías, esa es una de las cosas que perdió, fue eso. Fue que la arrogancia y la altivez, que la prepotencia que él tenía, porque era muy hermoso y él era el encargado de la adoración de Dios, lo llevó a que se vistiera de esa arrogancia, de esa altivez, de ese autoconcepto que él tenía hacia él, y lo llevó a pecar y fue infiel ante Dios, y por lo tanto perdió el puesto que él tenía y hoy tiene condenación eterna. Fue destronado del cielo porque es padre de la infidelidad. Nació la infidelidad en el corazón del enemigo. La infidelidad no fue creada por Dios, fue que la arrogancia la creó en el corazón de este querubín que se rebeló contra Dios, pero fue destronado. Entonces, uno de los ejemplos más grandes que usted pueda tener de infidelidad es ese. Y luego que él peca, es destronado, es enviado, y cuando Adán y Eva son colocados en el huerto del Edén, él empieza a hablar con ellos y les empieza a impulsar a pasar cualquier cosa
Pero si nos vamos a un contexto más allá, quizás ya no era la primera vez que Eva hablaba con la serpiente, porque si usted va hoy a un serpentólogo, habla con un serpentólogo, y el serpentólogo llega a donde está usted, y usted empieza a hablar, y usted empieza, y la serpiente de pronto se levanta y usted le habla, mismo salimos corriendo, amén. Aunque tengamos la unción de Dios, la revelación del Espíritu Santo, tus zapatos van a quedar por allí botados cuando tú salgas corriendo, porque una serpiente te habló. Quizás Eva tuvo la impresión en el primer día, cuando la serpiente le habla, pero después la serpiente la fue endulzando. Entonces es allí donde empezó a meterle cizaña en su corazón para que fuera infiel, igual como él fue infiel, porque él sabía que si se rebelaba contra el Dios de los cielos, entonces le iba a ser destronado la vida eterna, porque Dios no creó para tener vida eterna. Le iba a ser destronado las cualidades que Dios le había dado y las virtudes, le iba a ser destronado todas las cosas que Dios le había dado. Ya no iba a tener comunicación directa con Dios, sino que se iba a romper el lazo de amor entre Dios y el hombre, y se iba a colocar una muralla donde el hombre no podía pasar para allá, y Dios no quería pasar a este lado por causa del pecado. El enemigo lo entiende, se va hasta donde está Eva peca, hace pecar a Adán, entra en la infidelidad, tú lo heredas, pero cuando tú aceptas a Jesucristo, tú caminas de manera diferente, estableces de manera diferente, toma la verdadera identidad. Aquello que había colocado el diablo en medio, Jesucristo lo rompe, toda atalaya, toda muralla que te impedía tener el trono ante Dios, todo abismo que había. Jesucristo fue el puente, y ahora tú puedes pasar. Tan solo vivir una vida de santidad y una vida de fidelidad a tu Dios, al Señor Todopoderoso, a tus pastores y a tu iglesia. Yo no sé cuántos se están entendiendo. Tema número 2. El enemigo tratará de buscar una infidelidad ante Dios, ante tu pastor o tu iglesia, para poder avergonzarte, juzgarte y acusarte. Amén. Avergonzó a Adán. Amén. Lo juzgó, pecó contra ti, Señor, y lo acusaba. Amén. Lo señalaba que había pecado. Daniel capítulo 6 verso 4 dice lo siguiente: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado ¿al qué? Al reino. Amén. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Aló. Los sátrapas y gobernadores buscaban a Daniel para que Daniel pecara, pero Daniel era fiel al reino. Amén. Si nos vamos a un contexto espiritual, tú tienes que ser fiel al reino de los cielos. Tú tienes que ser fiel al reino de Dios y tienes que caminar de manera diferente. Y buscaban ocasión para acusarlo, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Amén. Diga que hasta tu lado era fiel Daniel. No había ocasión en él. Muchos piensan, cuando yo tenga una gran iglesia, cuando tenga un gran ministerio, cuando tenga una gran economía, seré fiel a mi Dios, seré fiel a mis pastores, seré fiel a mi iglesia, seré fiel a mi amigo. Y vengo a decirte en esta noche que si lo poco que uno eres fiel, no habrá gran ministerio, no habrá gran iglesia, no habrá nada que pueda venir de parte de Dios para tu vida que crezca, porque la infidelidad te lleva a que Dios te quite todo lo que te ha dado, Dios se aparte tu gracia y el diablo te robe lo que Dios te ha querido dar. Pero cuando tú eres fiel a Dios en lo poco, en lo mucho te va a poner el Señor. Por eso ven los grandes ministerios, las grandes iglesias, los grandes ministros de Dios que algún día, aunque han crecido mucho, siguen sujetos a su iglesia, siguen sujetos a sus pastores y sobre todo siguen sujetos a su Dios. Aló. Entonces tampoco habrá una gran economía, porque si tú no eres fiel a Dios en los diezmos, en lo poco, en lo mucho tampoco le vas a ser fiel a Dios. Entonces tu economía no va a crecer, porque es allí el fundamento de que tu economía pueda crecer. El injusto en lo poco o en lo mucho seguirá siendo injusto. Si tú eres fiel en lo poco, si tú eres injusto en lo poco, perdón, tú vas a ser injusto en lo mucho. Aló. Pero si tú eres justo en lo poco, vas a ser justo en lo mucho. Amén. Por eso
Señor, el fundamento de la palabra de Dios. Lucas capítulo 16, verso 10 dice: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho será fiel. Y el que es en lo muy poco, es injusto también en lo más es injusto. No sé si leí mal, pero lo que quiero decirle es que si usted es fiel en lo poco, usted va a ser fiel en lo mucho. Amén. Pero si usted es infiel en lo poco, usted va a ser infiel en lo mucho. Porque como sea formado desde el principio, tú vas a ser cuando estés grande. Es por eso que los pastores se levantan y empiezan a formarte. En este caso mi persona, y te empiezo a formar. Y te empiezo a formar con látigo, y te empiezo a formar con vara. Te empiezo a formar con la palabra, a hablarte fuerte, a decirte esto. Porque cuando se te forma con una grande base, cuando se te hace cimiento, tú empiezas a echar raíces y tu futuro en un presente, en un porvenir, tú vas a tener un futuro garantizado, porque hubo alguien que se levantó, que te trató de edificar, que te edificó por la palabra, que te estableció por la palabra y te enseñó a ti que si en lo poco, cuando no tenías nada, cuando no tenías ministerio, cuando no solamente eres una oveja dentro de la iglesia, que en lo poco fuiste fiel, cuando tú crezcas y tengas un gran ministerio, tengas una gran iglesia, tengas una gran familia, tengas grandes hijos espirituales, tú vas a seguir siendo fiel a lo que te enseñaron mucho tiempo atrás. Amén. Amén. Por eso vive iglesias divididas, donde pastores forman a gente, los llevan, los envían, están predicando por allí. Cuando la gente empieza a crecer, le viene la infidelidad que le vino a Satanás, porque entonces empiezan a crecer, empiezan a tener hijos espirituales, empiezan a ser mentores de otra persona, y llega la arrogancia que le llegó a Satanás, llega la altivez que le llegó a Satanás, coloca a Satanás en tu corazón una idea: yo no necesito del pastor, yo no necesito de los pastores, yo no necesito de la iglesia, yo no necesito de aquello. Entonces viene, te revela contra el que Dios ha colocado, el hombre de Dios que Dios ha colocado para bendecir tu vida, para guiarte, para establecer, para colocarte, para ser un mentor sobre tu vida. Te desvías, te apartas y terminas destruido. Tu iglesia se desvanece, tus hijos se van, y con la vara que midas serás medido, y tienes un destino de que tus hijos te van a ser infieles. Amén. Amén. Por eso es importante la fidelidad. Es importante caminar en otra dimensión. La persona infiel defrauda a Dios. Lo establece la palabra en el libro de Tito, capítulo 2, verso 10. No defraudando a Dios, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Amén. No defraudando a Dios, establece aquí, sino mostrándose fieles en algunas cosas. ¿Aló? No dígame, porque es que no dicen algunas cosas, dicen mostrándose fieles en todo. Amén. Entonces en todo, no es en algunas cosas o no. No, yo voy a ser fiel a mis pastores, yo voy a ayudar en la iglesia, voy a hacer esto, pero cuando me toque diezmar, ya no soy fiel, ¿no? Amén. Yo voy a ser fiel a mi iglesia, yo voy a ir a todos los servicios, pero cuando me toque ir a ayudar, yo no voy a ir porque esos cajones pesan mucho. No trabaja Dios así. Amén. El que es fiel en lo poco, en lo mucho te va a poner el Señor. Por eso es que no hay ministerio. Más adelante usted va a comprender que Dios le da ministerio a gente forzada. Amén. Amén. Y si Dios le da ministerio a gente forzada, quiere decir que Dios te va a dar un ministerio a ti cuando tú seas esforzado, no es el pastor. A veces usted dice: no, que el pastor a mí no me ha puesto a hacer nada. Te estás esforzando, estás siendo fiel en lo poco para que Dios le hable al pastor y te pueda subir a un nivel mayor. Estás siendo fiel en lo poco, estás caminando en la dimensión de fidelidad que Dios quiere que camine, o ha entrado la arrogancia y la altivez porque tú puedes tomar un micrófono y predicar la palabra. Amén. Yo sigo siendo fiel a mis pastores, yo sigo siendo fiel a mi apóstol, y no tomo una decisión que tenga que ver en cuestiones ministeriales profundas que mi pastor no tenga el conocimiento y me oriente. Amén. Amén. Entonces, para ser administrador del reino de Dios, debe ser fiel. Dios nunca confiará su reino a una persona infiel. Por eso es allí la esencia de la fidelidad. Amén. Desde el principio la fidelidad fue cortada en el hombre.
¿Por qué? Porque el enemigo reconoce que la fidelidad trae bendición para tu vida. El enemigo reconoce que la fidelidad te da crecimiento espiritual. El enemigo reconoce que la fidelidad hace que Dios camine contigo. El enemigo reconoce que la fidelidad hace que el poder de Dios te proteja, que camine, que la gracia y el favor de Dios nunca se vayan de tu vida. ¡Aló! Por eso Él va a tratar de que tú seas infiel en algunas áreas de tu vida, para que tú te puedas meter en una vida no predestinada por Dios, sino que una vida que tú mismo estás tachando, porque la vida a la persona que a Dios honra, Dios lo honra a él. Amén. ¿Aló? ¿Tú quieres recibir honra? Tú tienes que honrar a Dios. Y es aquí el efecto fidelidad, que empieza a tornarse en tu vida, empieza a ser algo cotidiano. La fidelidad para tu vida no puede ser algo que te visite, sino que tiene que ser natural en ti. Porque si tú recibiste tu verdadera identidad, la verdadera identidad de un hijo de Dios es ser fiel a Dios, a la palabra, ser fiel a sus pastores, ser fiel a todo el entorno. Usted no ve al arcángel Miguel peleándose con Gabriel y diciéndole no, que Gabriel no sirve para nada, y Gabriel diciendo no, que Miguel no sirve para nada, y mandándose los ángeles en el reino de los cielos. No es así. Amén. Ellos andan caminando en fidelidad, ellos andan caminando en obediencia, ellos andan caminando en la fidelidad primeramente a Dios, a su consiervo, pero también a Jesucristo. Usted no ve a Gabriel que se levantó contra Jesús. ¿Y por qué va a pelear Jesús? Porque Jesús va a tomar el trono, porque es Jesús el que tiene que ir a pagar a Dios, porque es Jesús el que va a heredar todo, porque Jesús es el primero que se va a levantar de los muertos, porque Dios tomó la decisión de que fuera así. Tanto Gabriel como todos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, ángeles, como usted lo quiera llamar, fueron fieles a la palabra, fueron fieles a Dios. Pero el enemigo que se levantó, el número uno, se llama Satanás, y se rebeló contra Dios, porque él quería que a él la adoraran. Vino la arrogancia, vino la altivez, vino querer, la infidelidad te lleva a querer ser tú mayor que tu Señor, la infidelidad te lleva a querer ser tú mejor que Dios. Ya no pides opiniones, ya no consultas a Dios, porque sencillamente es que Dios a ti te habla tanto que ya no necesita que Dios le hable al pastor. Hermano, si usted está haciendo eso, usted necesita arrepentirse, caminar de manera diferente, establecer de manera diferente, porque todavía hay un Dios que camina con orden y que camina según la cabeza que ha colocado, y por la barba de Aarón desciende el aceite de oro y empieza a tocar la vestidura y te empieza a tocar a ti. No le va a revelar nada a Dios a ti, que no se lo revela primeramente a la cabeza. No le revelaba nada a Dios a Aarón, no le revelaba nada a Dios a María, que primero no se lo revelaba a Moisés, porque Moisés era la cabeza que Dios había escogido. Amén. Todavía Dios sigue caminando así. Diga que está a tu lado, Dios camina así. En una vida de obediencia, en una vida de fidelidad. El enemigo quiere que tú te saltes el portillo. Aló. Yo no sé si usted está entendiendo lo que le estoy diciendo, lo que te han tenido oportunidad de vivir en el monte como yo. El enemigo quiere que tú te saltes el portillo. Amén. Que tú seas infiel, que tú te saltes el portillo. El enemigo no quiere que tú estés sumiso dentro del redil, sino que tú te conviertas en vez de oveja, te conviertas en una cabra que empieza a saltar y empieza a brincar, y que te saltes el portillo, porque sabes que cuando te saltes el portillo, el pastor no te va a cuidar como debe cuidar. Aló. Amén. Y el poder de Dios que reposa sobre el pastor no te va a cubrir. Amén. Amén. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Se saltaron el portillo, comieron de lo que no debían comer. Amén. Y llegó la infidelidad, porque Dios le había dicho no comerás, y de todo podían comer, pero de eso que estaba allí no podían comer, del árbol del bien y del mal. No podían comer del árbol del conocimiento. ¿Y qué hizo el enemigo? Porque el enemigo no lo llevó y le dijo vamos a comer de todo lo que está acá, pero menos del árbol. No, porque él conocía que al comer del árbol le era infiel a Dios y le iba a ser quitado todo lo que se le quitó, y toda una generación iba a ser maldecida por causa de lo que había hecho. Pero lo que el enemigo no entendía es que se iba a venir un hombre que iba a dejar su trono, que iba a dejar todo allá en el reino
Mira que está a tu lado, estoy aprendiendo. Para ser administrador del reino de Dios, debe ser fiel. Dios nunca confiará su reino a una persona infiel. Nunca te va a dar Dios poder a ti si tú no eres fiel. Nunca. Mira que está a tu lado, nunca, cabezón. Nunca. Primera carta de Corintios, capítulo 4, verso 20. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Aló? Presta atención. 4:20, primera, Corintios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Si tú no eres hallado fiel, ¿qué vas a administrar? Amén. Porque yo soy un ministro que se me ha dado un don y que tengo que administrar bien ese don. No es la misma cosa. Cuando yo me paro aquí, yo estoy ministrando. Amén. Ministrando lo que Dios me ha dado a una persona, pero estoy administrando el don que Dios me ha dado a la excelencia de la fidelidad de Dios. ¿Aló? Amén. ¿Está entendiendo? Amén. Si eres fiel, se apagó el canal. Si eres fiel, Dios te colocará en un ministerio, establece la palabra. Por eso hay personas que tienen 20, 30 años y nunca Dios le ha llamado ni le ha hablado a nadie, porque la persona no ha sido fiel. Y en la área más pequeña que tú puedas ser infiel, por allí se abre una grieta y el enemigo empieza a entrar. Empieza a entrar. Amén. Empieza a entrar hasta querer romper lo que Dios ha hecho, hasta querer quebrantar. Entonces, si eres fiel, Dios te colocará en un ministerio. Primero de Timoteo, capítulo 1, verso 12, dice lo siguiente: doy gracias a Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces, para tener un ministerio, tú tienes que ser fiel. Pero la mayoría de la gente, de los pastores, no ha entendido eso. Que no le puede dar un ministerio a cualquier persona, porque estás administrando lo que Dios te ha dado. Y Dios no le va a dar un ministerio a cualquier persona, sino que toda persona que quiera dar un ministerio tiene que ser hallado fiel primeramente por Dios. ¿Aló? Tiene que ser hallado por quién? En la fidelidad del Señor. Por eso debes caminar en esa fidelidad del Señor. Debes caminar en esa fidelidad. El enemigo va a tratar de meterte por cualquier lado, de meterte hacia allá, de meterte hacia allá, con tal de que tú seas infiel a lo que Dios ha dicho que tú debes ser fiel. Amén. ¿Aló? Entonces, Timoteo dice: doy gracias a Dios que me fortaleció en Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Quién te va a colocar a ti en el ministerio? Mira que está a tu lado Dios. ¿Pero qué necesitas para colocarte en el ministerio? Fidelidad. Porque en el momento que tú seas infiel, tienes que quitarlo todo. Adán no tenía todo. Adán no tenía que tirarse de rodillas para hablar con Dios. La Biblia establece que Dios venía y le decía a Adán, y hablaba con Adán tú a tú. Amén. Y hablaba con Adán así, cara a cara. Y establecía ese, y dónde está Adán, y venía, y lo visitaba, y descendía a Dios, descendía a Jehová. No dice que descendía el Espíritu Santo, dice que descendía a Dios. Amén. Y Jehová le preguntó: ¿dónde estás, Adán? Que no te veo. Y dice: estoy escondido. Y el Señor, enseguida, el Señor, que es un Dios todopoderoso, se dio cuenta y le dijo: ¿y quién te dijo a ti que porque estaba desnudo te daba pena? ¿Quién te dijo: comiste del árbol que no debías comer? Amén. Amén. Entonces llega allí el espíritu de culpabilidad y empezar a culpar al que está a tu lado. No fue él, no fue mi esposo, fue mi esposa, fue él, fue ella. El que no, aquí la raíz eres tú. Y el que se va a perder, se perdió. Amén. Porque la salvación es individual, las bendiciones son individuales y las decisiones de ser fiel es individual. Amén. 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 Aquí usted no me va a venir a mí a decir que porque su marido o su mujer empezó a estar con usted y a querer decir porque él es un bebedor o ella es una bebedora, no, que tiene que beber, y eso usted le fue infiel a Dios, porque ahora tú tienes a Jesucristo en tu corazón y caminas de manera diferente.
Yo no sé si me está entendiendo. Amén. ¿Camina qué? De manera diferente. Amén. Ya acá no podemos tropezar con la misma piedra que tropezó Adán. No podemos tropezar y la gente que quiera venir contra ti, aunque sea una sola carne contigo, no te va a poder hacer pecar, porque ya tú eres fiel a tu Dios, aunque tenga que pasar por cualquier dificultad. Es por eso que la palabra establece que el que no deje esposo, esposa y todo lo que tenga que ver, hermano, padre, hijo, por causa del evangelio, no es digno de él. Amén. Entonces, dile que está a tu lado, no empieces a sacar excusas y a decir que es culpa de fulano, que es culpa de Eva. No puedes decir que es culpa de Eva. La culpa es tuya, que tienes la decisión de tomar, porque hay un libre albedrío en todas las personas. No es que el libre albedrío solamente es en la pareja y la pareja tiene libre albedrío para ellos solitos. No, mi esposa tiene un libre albedrío, yo tengo un libre albedrío. Ella decide no seguir a Cristo, yo puedo decidir seguir a Cristo. ¿Aló? Entonces no tiene que ver nada, tiene que ver con un carácter que tú tengas de tu interioridad, de lo interior, de lo íntimo, de adentro de ti. Tiene que ver con que tú adoptes la identidad de ser llamado un hijo de Dios. Tiene que ver con lo que está dentro de tu vida. Tiene que ver con lo que tú crees que tú eres, con lo que tú crees que tú debes hacer y con lo que tú crees que debes proyectar según la imagen y semejanza de tu Dios. Amén. Por eso el concepto de fidelidad es amplio en cumplir con aquello con lo cual tú has dicho que debes cumplir o el Dios de los cielos te ha enviado a hacer. Amén. ¿Aló? Amén. Entonces, ¿a qué te envió Dios? A ser fiel. Amén. Por eso es que la palabra establece que todo te es lícito, pero no todo conviene. Le era lícito comer a Adán, le era lícito y a Eva le era lícito comer del árbol del bien y del mal, pero no le convenía. ¿Por qué no le convenía, pastor? ¿Le iba a hacer daño? ¿Lo iba a matar? No, no lo iba a matar. No lo iba a matar. ¿Pero qué iba a pasar? Diga que está a tu lado. Iba a ser el enemigo que ellos pecaran y fueran infieles. Amén. Amén. Que fueran almas y fueran infieles. Entonces salía el concepto de fidelidad. Ser fiel a lo que Dios te ha enviado a ser fiel. Amén. Ser fiel a lo que Dios te ha enviado a ser fiel. Fiel a tus pastores, fiel a tus amigos, fiel a los ministros, fiel a Dios, fiel a la iglesia. Amén. Amén. Tienes un error en la iglesia, entonces te vas, entonces tú eres fiel, no vas a crecer ni ahí, ni allá, ni allá. Necesitas, Señor. Necesitas establecer. Ya vamos a la lealtad. Vamos a hablar ahora de lealtad. Estuvimos hablando de fidelidad. Amén. ¿Quedó claro lo que es la fidelidad? Amén. Amén. No vas a obtener ministerio si no eres fiel. La lealtad, escuche esto, es un nivel superior. Ejemplo, es cuando soy fiel a mis pastores, mi iglesia, aún conociendo sus errores o desvirtudes. La lealtad consiste en ser fiel aún en circunstancias cambiantes. Amén. Tú puedes venir aquí y tú ves que yo soy un pastor, el pastor lo usa el Señor y esto y aquello, pero el pastor tiene sus errores. Entonces, la fidelidad, la lealtad va en un nivel de fidelidad mayor. Amén. Amén. Usted no ve que los que se casan, nada más ven lo superficial de la persona, el noviazgo, ay, qué bonito, y se ríen, esto, aquello. Pero cuando se casan y empiezan a tener una vida cotidiana, te toca ser leal a la persona porque vas a empezar a ver las virtudes que esa persona tiene. ¿Aló? Amén. ¿Aló? Amén. Te toca ser fiel. Amén. Entonces te salió la esposita gruñona o te salió el esposito gruñón y tú tienes que ser fiel. Amén. Tienes que ser leal. Porque la lealtad consiste en que tú aceptes serle fiel a tu pareja, siendo tu pareja con virtudes o con desvirtudes. Para entonces explicar, para que usted vaya comprendiendo, diga el que está a tu lado, con virtudes o con desvirtudes, tú tienes que ser fiel. Amén. ¿Con virtudes o con qué? Desvirtudes. Es por eso que muchos cuando van y prometen y dicen, y cuando se van a casar, yo prometo serle fiel, no poco, no mucho, no esto, no aquello, y prometen muchas cosas y no saben lo que están diciendo. ¿Aló? Por eso es necesario que usted pueda comprender. Muchos se ríen, yo no sé por qué, pero es necesario que usted pueda comprender eso. Amén. Que usted pueda comprender que se va a enfrentar y que por encima usted puede ver virtudes
pero en el interior hay desvirtudes y debe ser fiel para pasar a un nivel de lealtad. Hay personas que son fieles pero no son leales. Y hay que subir a un nivel de lealtad mayor. Tienes que ser fiel en todas las áreas de tu vida. Tienes que ser leal en todas las áreas de tu vida. Si tu esposo en un momento tiene dinero, tú le eres fiel. Pero si tienes dinero, vas a ser leal. Si no tienes, aló. Si hoy hay para comer, tú eres fiel, tú eres leal, porque ayer hubo y hoy no hay. Aló. Yo no sé si me está entendiendo. Eso es lo que te lleva a un nivel de fidelidad mayor. Amén. Tú ves al pastor y el pastor te dice: tú vas a ser un ministro, pero mañana el pastor le toca corregirte, decirte lo que estás haciendo es mal, por esto, y te pega dos gritos y tú lloras y te vas para tu casa y vas llorando y ya el pastor no sirve. Amén, sirve, perdón. Ya el pastor no sirve. Porque el pastor que tú conociste era el pastor de amor. Amén. El que te abrazaba solamente y te decía te amo. Pero el momento que tocó quitarse la correa y darte dos para edificarte, ya no eres leal. Aló. Y eso sucede en muchas iglesias, que la gente llega a la rebeldía porque le corrigen y se van, que cuando se le corrige algo fuerte la persona torna a irse. Entonces debes caminar en un nivel de fidelidad mayor para que tú puedas comprender que las virtudes de aquel que te llamó van a reposar sobre ti. Aló, aló. La persona leal, aunque Dios le revele, aunque tenga mucha sabiduría, sigue escuchando, obedeciendo la voz de sus pastores. Dios me ha dado mucha sabiduría para la gloria del Señor. Y sigo escuchando la voz de mi apóstol. Y sigo escuchando la voz de mi pastora. Y lo que ellos me orienten, debemos hacer. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque jamás Dios me va a revelar algo que no se lo revele a ellos primero. ¿Por qué, pastor? Porque Dios trabaja con la cabeza y ese es el orden. Y Dios no rompe su orden. Porque Dios es fiel. Lo dice acá. Conoce pues que Jehová tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. ¿Guarda el qué? El pacto y la misericordia. Y la misericordia. Entonces debes comprender que Dios es fiel y que Dios es leal. ¿Y qué es la recompensa de la lealtad? ¿Cuál es la recompensa de la lealtad y la fidelidad? Hay una recompensa para tu vida, de lealtad, de fidelidad, de lo que tú puedas comprender. Amén. Hay recompensa para tu vida. Entonces debes caminar en un nivel de gloria mayor. Debes ser fiel. Si tú quieres caminar como Dios caminaba, debes ser fiel. Si tú quieres ser como el enemigo es hoy en día, entonces volteate y no camines con Dios. Volteate a tus pastores, ser rebelde, no escuches la voz de tus pastores, que es la voz de Dios en la tierra, lo que Dios ha colocado, y tú vas a tener las mismas consecuencias que Satanás tuvo cuando fue destronado del cielo. Aló. Porque es infiel. Amén. Entonces, como ya Él está predestinado a tener una vida de condenación, te quiere llevar a ti con la infidelidad a tener una vida de condenación. Porque Él tiene su destino, tú marcas tu destino. Amén. Hoy en la tierra con Jesucristo. Amén. 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 Yo no sé si me está entendiendo eso. Amén. La persona leal, como les dije, aunque Dios le revele y tenga mucha sabiduría, sigue siendo fiel a sus pastores. Recompensa de la lealtad y fidelidad. Deuteronomio capítulo 7, verso 13. Esa es la recompensa. Súbele un poco más, está muy suave. Gustavo tiene como... Desde que empezamos, Gustavo está en el sonido. Todavía no sabe cómo al pastor le gusta. Deuteronomio capítulo 7, pero ha sido fiel, ¿eh? Con mucho, con poco, él sigue moviéndose. Deuteronomio capítulo 7, verso 13. Y te amará. Escucha, esta es tu recompensa de la fidelidad, de la obediencia. Amén. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre. ¿Cuál es el fruto de tu vientre? Tus hijos. Mira el que está a tu lado. Mis hijos, por causa de mi fidelidad, será bendecida. Los ángeles que se rebelaron junto con Satanás tuvieron la misma recompensa. Los ángeles que se quedaron con Dios tienen la recompensa. Pero una recompensa buena. Amén. Entonces, vamos bien allí. Tus hijos, el fruto de tu tierra. ¿De qué tierra está hablando? De tu corazón. El fruto de tu tierra te va a bendecir y te va a multiplicar el fruto de tu tierra. Amén. La tierra que tú tienes es tu corazón.
Tu grano. Amén. ¿Qué es tu grano? La semilla que salga de tu boca y siembres no se secará. La semilla que tú salgas y la palabra que tú profetices no se va a secar. Porque está predestinado que tu grano, que es semilla, se va a ¿qué? Se va a ¿qué? A bendecir por parte de Dios. Está bendita. Amén. Más adelante dice, tu mozo va a ser bendecido. Tu mozo. ¿Y qué es el mozo? El vino nuevo, lo fresco que viene sobre tu vida de parte de Dios para tu vida. Va a tener garantizado la bendición de Dios. Nadie te la podrá quitar. Amén. ¿Aló? Amén. Porque Dios te amará. Establece la palabra. Más adelante dice, tu aceite. ¿Qué es el aceite? ¿Quién sabe? El Espíritu Santo. Amén. Vas a tener la garantía de tener la bendición sobre tu vida del Espíritu Santo. Amén. Vas a tener esa garantía. Más adelante dice, la cría de tus vacas. ¿A qué está hablando acá? ¿De qué está hablando? De finanzas. De finanzas. Amén. De multiplicación. Está hablando de abundancia. Está hablando de abundancia. Las vacas significa abundancia. Por eso hay que ver en el libro de las profecías. Usted ve 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y vinieron las flacas y devoraron las gordas. ¿Por qué? Porque venían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y las flacas devoraron a las gordas, se comieron, trataban de comerse las que, o viceversa, no recuerdo bien. Amén. Pero se trataban de comer las que, la abundancia. Trataban de comerse la abundancia, las flacas venían y se comían las gordas. ¿Por qué? Porque representa abundancia, entonces finanza. Los rebaños de tus ovejas. ¿Aló? ¿De qué está hablando? Cuando dice los rebaños de tus ovejas, de tus hijos espirituales, lo que tú siempre estás predestinado a ser bendición por causa de que tú eres bendición. Tus hijos espirituales van a caminar en la dimensión que tú camines. Amén. Por eso que cuando tú eres fiel a tu pastor, si el pastor reprende demonios, usted reprende demonios. Si el pastor resucita muerto, usted resucita muerto. Porque usted va a heredar la bendición que Dios ha colocado sobre la cabeza que está sobre tu vida. Amén. Yo no sé si me está entendiendo. Y más adelante dice, en la tierra que juró a sus padres que te daría. ¿De qué tierra está hablando? De la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. La primera tierra era tu corazón, porque era del fruto tuyo, no del fruto de la tierra de Dios, era tu fruto. Ahora Dios te va a dar en la segunda tierra, la tierra que juró a tus padres. ¿Y cuál es la tierra que juró a tus padres? La tierra prometida. Amén. La tierra prometida, acá en la tierra que fluye leche y miel, y donde vas a tener abundancia, y allá la tierra que Dios te promete, la Nueva Jerusalén, con vida eterna. ¿Aló? Yo no sé si me está entendiendo. El 14 dice, bendito serás más que todos los pueblos, serás tierra deseable. Bendito serás más que todos los pueblos. ¿Qué vas a hacer tú entonces? Una tierra deseable. Porque cuando usted ve un auto bonito, usted dice, wow, ese auto sí está bonito. Y usted mira, quizá usted anda en un Volkswagen, y usted mira una avalancha que se para allá adelante y dice, wow, mira el Volkswagen. Y usted dice, wow. Entonces, ¿usted va a hacer qué? Tierra deseable. Amén. ¿Por qué? Y quita el 14. Bendito será más que todos los pueblos. Porque lo que Dios te va a dar a ti no se lo va a dar a nadie más. Vas a ser diferente y vas a tener bendiciones diferentes. Amén. Entonces será tierra deseable. No habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni en tus ganados, ni tus hijos naturales, ni tus hijos espirituales podrán ser estériles. Amén. Tienen que multiplicarse. Tienen que multiplicarse. Tus hijos espirituales tienen que multiplicarse. Tus hijos naturales tienen que ser fructíferos. ¿Aló? Amén. Yo no sé si me está entendiendo. Amén. ¿Usted me está entendiendo? No se desvíe, no esté mirando para atrás, que los averiguadores no entran en el reino de los cielos. Amén.
Amén. Entonces, y tus bienes tendrán que multiplicarse. ¿Por qué? Porque dice aquí, no habrá en ti varón ni hembra, estéril, ni tus ganados. Y el ganado representa abundancia. La abundancia que tú vas a tener de tus bienes tendrá que multiplicarse. ¿Aló? Yo creo que no le estoy hablando a la gente indicada. Porque está pues que estoy entendiendo, no estoy entendiendo. Amén. La fidelidad te abre un campo para ti solo, pero un campo de victoria, de poder, de gloria y caminando de la mano de Dios. Amén. Esa es la fidelidad. Amén. Escucha esto, verso 15. Y quitará Jehová sobre ti toda enfermedad, toda, desde una gripe hasta un cáncer o un SIDA. Quitará Dios de ti toda enfermedad. Amén. Aló, pastor, tengo gripe. Quitará Dios de ti toda enfermedad con tan solo ser fiel al Señor. Amén. Amén. Y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti. Antes las pondrás sobre todos los que te aborrecen. Ninguna plaga tocará tu morada. Yo no sé si me está entendiendo. Pastor, ¿y cuál es la fuente para yo ganarme esa bendición? Ser fiel a tu Dios, a tu iglesia y a tus pastores. Pueden haber miles de iglesias bonitas, pero Dios te está formando aquí. Amén. 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 Pueden haber miles de iglesias grandes, con aires acondicionados y butacas que no provocan escuchar la palabra sino dormir. Pero Dios te ha colocado aquí con una silla de plástico y con un calor maracucho. Amén. Yo no sé si me están entendiendo. Pero eso es lo que pasa. Nueva vida, ¿ves? Allí te ha colocado el Señor. ¿Usted cree que si Dios hubiese querido formarte en otra iglesia, usted estuviese sentado esta noche acá? ¿Hay algo imposible para Dios? Mira que está durado. Nada. Nada. Nada es imposible para tu Dios. El hermano Juan dice, fui a 3. Y Dios lo tiene aquí sentado. Dios es grande. Era el tiempo de sentarlo y de edificarlo para que ellos entendieran, para que él entendiera que la fidelidad va a traer bendición a su vida y a 1000 generaciones que saldrán de su vientre. Amén. Como pastor con sus hijos se encargarán de multiplicar y multiplicar y multiplicar hijos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué? Te habla aquí el Señor que va a quitar toda la enfermedad. Y dice que la plaga que quería tocarte a ti, a la persona que ha sido desleal contigo, que ha sido infiel contigo, le va a enviar esa plaga. ¿Aló? Amén. Escucha esto. Cuando eres desleal, aborreces a tus pastores y te levantas contra ellos, le haces mal, pero ¿qué llegará sobre tu vida? Mira el que está a tu lado, la plaga de Egipto. ¿Quién era el pastor de la tierra? ¿Quién? Dios. Fueron desleales y Dios se apartó. ¿Y qué vino sobre ellos? Muerte y destrucción. Las plagas de Egipto. ¿Aló? Entonces necesitas caminar en una vida diferente, establecido en la fidelidad a Dios. Amén. Amén. Establecido en la fidelidad. Tu pastor puede tener muchas virtudes, pero algunas de virtud tienen que tener. ¿Eres tú fiel con esas de virtud? Amén. La única persona que no tiene de virtudes es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Todos vamos a tener. Tus consiervos, que son tus hermanos, van a tener de virtudes o debilidades, por llamarlo así. El hecho de que tenga debilidades no quiere decir que nosotros vamos a apoyar el pecado, sino que le vamos a llevar a un nivel de poder de ser fiel a Dios. Amén. Sin juzgar. ¿Por qué? Díganme, está a tu lado, porque hay que sacarse la vida de los hombres que te leen,
decir así a los maracuchos, para poder sacar la pajita que tiene tu hermanito. Amén. Cuando hay fidelidad, tú te miras tú primero. Amén. Cuando hay fidelidad, en ese sentido, tú te miras primero. ¿Qué quiso Adán y Eva? ¿Qué quiso Adán y Eva? ¿Qué quiso Eva? ¿Qué quiso? Comerse y tener conocimiento del bien y del mal. Y Dios le estaba diciendo que no era así, que no debía tener conocimiento del bien y del mal. Amén. Y pecaron y se rebelaron contra Dios y sufrieron las consecuencias. ¿Qué consecuencias tuvieron? Caín, desheredado, una maldición que heredó a millones y a millones de seres humanos. Pero Jesucristo vino a traer una bendición a tu vida. Y que también ha heredado a millones de personas. Amén. Cuando eres desleal, le decía que tú aborreces porque te apartas. Entonces, es por eso que usted ve mucha gente que tiene 50, 60 años en el Evangelio y tiene la misma situación económica, y tiene la misma situación espiritual, y tiene la misma situación emocional, y sus hijos, su familia está destruida, está en el mismo estado. Usted lo ve y nunca ha podido para darle gloria a Dios, poderse comprar una buena ropa, nunca ha podido para darle gloria a Dios, poder comprar un buen regalo a sus hijos. Nunca ha podido tener abundancia en su vida y tener sobreabundancia. Se la pasan enfermo cuando no es gripe, es sarampión, y cuando es sarampión, ¿cómo se llama eso que da en la nariz? Es eso que le daba la pastora y el Señor le sanó. Entonces, cualquier cosa, ¿ven? Cuando no es eso, viene una plaga de temor, o viene una plaga que se le ha comido toda su finanza. ¿Por qué? Porque ha sido infiel y desleal. Amén. Y nunca logra levantar cabeza, porque no está la mano de Dios sobre su vida. Amén. ¿Aló? Es así. Lamentablemente es así. Hay que ser fiel a las autoridades que Dios ha colocado para que Dios te pueda bendecir tu vida. Amén. ¿Tú quieres ser bendición? Tienes que pegarte a la bendición. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la deslealtad y la infidelidad? ¿Cuál es? Diga que está a tu lado, Absalón. Se rebeló contra su padre. ¿Qué padre espiritual te ha colocado Dios? ¿Qué era David en ese tiempo? Pastor. Era rey, pero era pastor de Israel. Amén. Era pastor de Israel. Pastor del pueblo de Israel. ¿Y